Buenas noches, Joel. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha, Joel? ¿Me escucha, Joel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchas, Joel? Sí le escucho, maestra. No sé por qué usted no me escucha en la No. computadora. Sí te estoy escuchando bien. Vamos a comenzar la sesión de clase el Sí, día de ahorita, hoy. ok. Quiero presentarme, ¿verdad? ¿Puedes observar la pantalla correctamente? Está bien. También la señal aquí en mi casa es un poquito complicada, pero vamos a ver si ya iniciamos entonces. Lo que quiero consultarle es que si podés observar la pantalla correctamente y si escuchas bien el audio. Yo ahora estoy observando la pantalla y la escucho muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Quiero presentarme, Joel. Mi nombre es Wendy Lice Cruz Palacio, ¿verdad? Estás observando en pantalla, sin embargo, esta diapositiva va a estar en la plataforma de la universidad. Voy a ser tu tutora para la asignatura de contabilidad agropecuaria, ¿así es? Sí, así es. Ok, estás observando mis datos, mi correo y mi número celular, ¿verdad? Pero antes de iniciar sobre los aspectos generales de la asignatura, Docente, sí, no sé si cambio de posición, pero solo me salen métodos contables y no sé si cambió. Salen sus datos. a ver, le estoy... Ahora sí. Ahora sí, 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 puede observar mi nombre, mi correo y mi número celular. sí, lo estoy apuntando. Ok, muy bien. Entonces, le comentaba que voy a ser su tutora para la asignatura de contabilidad agropecuaria. Vamos a estar juntos 7 sesiones, 6 sesiones de clase y una sesión de presentación de su informe final. A medida que vayamos avanzando en la sesión, les voy a explicar cómo va a ser la metodología que vamos a usar. Pero antes quiero conocerlo a usted, qué carrera estudia, en qué año estás. Bueno, mucho gusto, profesora. Mi nombre es Miguel Alemán. Joel Estoy Alemán. actualmente cursando mi último cuatrimestre de la Universidad del Valle. ¿Qué carrera estudias, Joel? Contabilidad pública y auditoría. Entonces prácticamente esto lo vas a ver con los ojos cerrados, ¿verdad? Lo que es la Sí, parte de creo que sí. contabilidad agropecuaria, porque en realidad, pues,
La metodología que vamos a usar aquí no es diferente a la contabilidad financiera ni a la contabilidad administrativa, mucho menos. Entonces vamos a usar la misma metodología en esta asignatura, lo único que con diferencia con los nombres de cuenta. También en el programa yo observaba que el registro de las transacciones se van a hacer conforme los principios de contabilidad generalmente aceptados. Más adelante te voy a presentar el programa o el contenido que vamos a desarrollar en la asignatura. También en la plataforma ahí va a estar toda, ¿verdad?, la información que espero hoy actualizarla. Una pregunta, ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿La contabilidad agropecuaria también se puede hacer en base a NIF? Sí, se puede hacer en base a normas internacionales, claro que sí. Se puede hacer en base en el programa, según lo que yo leí, ¿verdad? Se va a hacer en base a principios de contabilidad generalmente aceptados. Voy a revisar. No vamos a obviar la utilización de las normas internacionales, ¿verdad? En este caso, la contabilidad agropecuaria tiene particularidades como la contabilidad de seguro, no sé si la viste en el programa del desarrollo de tu carrera, como la contabilidad bancaria. Sí, la vi, la bancaria y la de seguro. Ven, entonces si pudiste observar en esas asignaturas, son bien particulares, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la contabilidad bancaria se basa bajo normas emitidas por la Superintendencia de Banco, igual que la contabilidad de seguro. En este caso, pues, la contabilidad agropecuaria el funcionamiento es igual que la contabilidad financiera, y eso va a estar en dependencia de que si la empresa quiera asumir la contabilidad en base a normas internacionales o registrar sus operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ves? Entonces, nosotros vamos a guiarnos con el programa de la universidad. Estuve ahí leyendo las transacciones y se van a hacer bajo principios de contabilidad, pero no obviando, ¿verdad?, las normas internacionales de información financiera, de las cuales me imagino que tenés pleno conocimiento. Ya estás en el último cuatrimestre, solo esta clase le hace falta. Bueno, actualmente me hacen falta 4: auditoría gubernamental, Imagínense, evaluación y formulación de proyectos, contabilidad agropecuaria y organización y formulación de sistemas contables. Imagínate, sí, ya estás a las puertas prácticamente y trabajas en contabilidad, joven, en el área contable. Actualmente pues laboro en una entidad estatal y no laboro en el área contable. Sí, y la contabilidad estatal es una contabilidad en base a efectivo, ¿verdad? Porque en este caso se tiene que ir ejecutando de acuerdo al presupuesto general de la República, ¿verdad? Entonces, esa es la base que utiliza de registro contable. Pero bueno, procedamos al desarrollo de la sesión del día de hoy. Quiero presentarte en primer lugar los objetivos de esta asignatura. Los puedes observar ahí, tenemos 4 objetivos. En primer lugar, el que usted pueda comprender, ¿verdad?, toda la base técnica o la base teórica relacionada a lo que son las actividades agropecuarias. Cuando hablamos de actividades agropecuarias, ahí incluimos agrícolas, pecuarias, avícolas, como podés observar en el objetivo número 2. Entonces, una vez que puedas comprender el comportamiento de estas actividades, toda la base teórica, que la voy a subir a la plataforma, también vas a poder aplicar el procedimiento de registro, que no es, como te explicaba anteriormente, no es nada diferente a lo que es la contabilidad financiera. Bien, entonces vamos a hacer un registro contable, un ciclo contable, ¿verdad?, ya sea para una empresa agrícola, una empresa pecuaria, una empresa avícola. Mira, yo tengo experiencia con las empresas pecuarias y el caso lo voy a desarrollar, el que vas a entregar, en base a una empresa pecuaria como tal, ¿verdad? Entonces, no obviando también lo que son las empresas agrícolas y lo que son las empresas avícolas en la parte teórica, pero ya en la parte de aplicación, pues vamos a basar
todas las partes de práctica y de ejemplo en relación a una empresa pecuaria. ¿De qué se va a diferenciar de la agrícola y de la avícola? De las cuentas contables que se incluyen en su catálogo de cuentas. Y el último o la presentación de tu examen final va a ser en base pues a un caso práctico o un estudio de caso que voy a subir a la plataforma a más tardar el domingo, ¿verdad? Para que ya lo vayas desarrollando. Ahí van a ir las orientaciones, el estudio de caso. Y ese estudio de caso lo vamos a llevar desde la segunda sesión hasta la sesión de presentación número 7. Si hay algo que usted no entienda lo que voy a explicar en esta primera sesión, entonces ahí levanta la manito y con mucho gusto respondemos a sus interrogantes. Una vez que comprendes, ¿no?, las actividades de estas empresas, aplicar los procedimientos contables, entonces en el tercer objetivo puedes observar que es que tenés que realizar esos registros contables. ¿De qué periodo? En el periodo establecido en el caso práctico como tal. Y por último, valorar la importancia. ¿De qué se trata el objetivo o la palabra valorar? Se trata de hacer un análisis sobre la información financiera. Vamos a utilizar algunas herramientas allí financieras para poder analizar el caso que vas a realizar. Y así vos podés dar algunas alternativas de solución al caso. Fíjate que este objetivo es muy importante porque cuando nosotros tenemos una información financiera, prácticamente nos sirve para tomar decisiones, pero es importante hacer escenarios de alternativa. Y a mí me gusta mucho, como financiera que soy, hacer escenarios, ¿no? Y en base a las propuestas de escenario tomar una decisión. Vamos a ver cómo te desarrollo este estudio de caso. Bueno, quiero presentarte también el esquema de contenido. Vamos a desarrollar 5 unidades. Nosotros tenemos, Joel, 6 sesiones de clase con una defensa. En esas 6 sesiones de clase vamos a tratar de cumplir con el cronograma establecido que ya lo tiene la coordinación de la universidad, en este caso el maestro Jorge, y de acuerdo a ese programa, pues de la unidad 1 a la unidad 4 la vamos a desarrollar por sesión. La primera unidad hoy, que es teórica, ¿verdad? La segunda unidad en la segunda sesión, la tercera en la tercera sesión, la cuarta unidad en la cuarta. Pero la quinta, como ya lleva un proceso contable, entonces la vamos a desarrollar en la quinta y en la sexta sesión, ¿verdad? Para que usted ya esté defendiendo en la séptima sesión. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de evaluación? Bueno, yo hablaba con el maestro y él me decía de que hay que la defensa pues en el último, el examen en el último, pero a mi parecer, ¿verdad? Me parece que la mejor opción en este caso es la entrega y la defensa de ese estudio de caso. Entonces, ese estudio de caso que lo vas a tener a más tardar el domingo en la plataforma, vamos a presentar un primer avance en la semana 5. Nos vamos a extender un poquito más en la sesión de la semana 5, ¿verdad? Y otro avance en la semana 6. También nos vamos a extender un poquito más en la sesión para que ya en la última semana que nos miremos, pues vamos a entregar el caso final. ¿Tienes alguna pregunta de esta parte introductoria? Bueno. El momento estoy claro, maestra, ahorita las reglas del juego, por decirlo así. Sí. Entonces, pero ya sabe usted que a pesar de que nos miramos solo los miércoles a las 7 de la noche, usted puede hacer consultas, ¿no? No tenga cuidado de hacer consultas al respecto.
escribirme al correo o llamarme por teléfono, enviar un mensaje. Si no te contesto porque estoy muy ocupada, pues, y generalmente pues contesto entre las 7 y las 8 de la noche los mensajes. Comprendo, estimada. Entonces, seguimos. La bibliografía recomendada, aquí está, ¿verdad? En el caso de contabilidad agropecuaria, fíjate que la bibliografía que se desarrolla en esta clase es la contabilidad de costo. Hay aquí unas recomendaciones que pone la universidad como tal, como usted puede observar. Sin embargo, yo trabajo con bibliografía de contabilidad de costo que después te la voy a recomendar para tu lectura específica, ¿verdad? Por ejemplo, usted miró contabilidad de costo, ¿sí? Sí, lo es. Sí, entonces yo trabajo mucho con el libro de Polimeni, no sé si lo escuchas, lo has leído. No he tenido la oportunidad, maestra, de leer Entonces en la plataforma te voy a compartir el libro, creo que lo tengo, yo creo que lo tengo escaneado. Y sería bueno, fíjate que lo leyeras porque es un libro buenísimo, buenísimo. Porque la contabilidad de costos pues va directamente relacionada con esta contabilidad. Va directamente relacionada con esta contabilidad. Bueno, vámonos entonces y vamos a hacer algunas preguntas diagnósticas, ¿verdad? Antes de comenzar, pero quiero presentarte el tema de los contenidos de la primera unidad. En esta sesión, ¿verdad?, se supone que vamos a ver estos aspectos teóricos como qué es la empresa y por qué la empresa se conoce como una unidad económica de producción, ¿verdad? ¿Qué son las empresas agrarias o agropecuarias y cuáles son las formas de estos tipos de empresas? ¿Qué es la contabilidad en las unidades económicas o en las empresas? ¿Qué es la contabilidad agraria? ¿Y cuáles son los métodos contables que utiliza? Que definitivamente esta primera parte no se te va a hacer de ninguna manera indiferente, ¿verdad? Porque esta contabilidad usa la contabilidad financiera como tal, como ya te había planteado al principio. Pero quiero escucharte, Joel, ¿qué es la empresa para ti? ¿Qué es una empresa? La empresa en sí podría considerarse un conjunto de personas que están caminando sobre un objetivo, que el objetivo, pues, como que la empresa es generar algo tangible, intangible, pero como una ganancia, un ingreso, en el caso de ser una empresa financiera, pero trasladando desde un punto de vista como una entidad agraria, es meramente sacar pues la inversión que a la redundancia se invierte en trasladar por decir, desde un primer paso, la primera etapa de lo avícola hasta ya su proceso final, que es... ¿Perdón? Sí, te Sigo. estoy escuchando, sí te estoy escuchando. Desde la etapa 1 de nacimiento, por decirlo así, hasta su etapa final de distribución o martancia en este caso, hacia sus diferentes distribuidores. Bueno, lo que me acabas de mencionar es el proceso productivo, ¿verdad? En etapa. Pero la empresa como tal, así como lo miras en el tema, es una unidad económica constituida, estructurada organizacionalmente, como dijiste, para cumplir objetivos que establece, a los cuales, ¿verdad?, se le llaman objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos con el objetivo también de aumentar riquezas y generar rentabilidades como tal, ¿verdad? Y contabilidad. Contame, Joel, ¿qué entendés por contabilidad? Recordemos un poquito el concepto de contabilidad. Puedo decir que es el registro ordenado, sistemático de las cuentas que lleva una empresa, divididas en egresos,
ingresos, activos, pasivos, capital. Esos son los conceptos contables. Muy bien, Joel, muy bien. Sí, las normas internacionales de información financiera, y estoy de acuerdo con el concepto que establece, dice que es una técnica. Es una técnica. ¿Y sabes por qué estoy de acuerdo con este concepto? Porque la técnica te permite la utilización de herramientas, que en este caso, por ejemplo, la contabilidad son los documentos primarios, documentos secundarios, así como diferentes tipos de sistemas contables son herramientas. Y la utilización de esas herramientas te permite, uno, como dice la norma, reconocer, ¿verdad?, la cuenta, registrar la cuenta correctamente y obtener información financiera. Fíjate que es tan importante, Joel, manejar la teoría. Muchos alumnos de contabilidad dicen, vámonos a la práctica, pero si vos no manejas la base técnica, ¿no?, entonces, ¿cómo vas a poder aplicar? Entonces, miremos qué es contabilidad agropecuaria para comenzar un poquito. Entonces, mira, aquí te marqué varias palabritas en amarillo y te subrayé varias palabritas en amarillo. En la plataforma vas a ver por qué, porque ahí va a estar la tarea. Y entonces, si te fijas, lo que hace la contabilidad agropecuaria es lo mismo que hace la contabilidad financiera. Uno, obtener información. ¿Qué tipo de información vamos a obtener? Los grupos o los rubros contables, como usted lo mencionó: activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Pero en esta contabilidad hay dos conceptos prácticos muy importantes en la información financiera, y son las dos palabritas que siguen ahí: proceso y producción. Entonces, si te acordás, en contabilidad de costos nosotros tenemos dos tipos de sistemas de acumulación de costos que generalmente usa la empresa. ¿Cuáles son esas, Joel? Esos dos tipos de sistemas de acumulación de costos. ¿Me lo podemos recordar para que veas cómo va a aplicar? No, esos son las clasificaciones de los costos, pero los sistemas de acumulación de costos, porque estamos hablando de procesos, ¿no lo recordan? Te lo recuerdo. Los sistemas de acumulación de costos son: uno, por órdenes específicas, ¿ya te acordás? Y dos, por procesos, ¿sí o no? ¿Verdad? Generalmente la contabilidad agropecuaria usa el sistema de acumulación de costos por proceso, ¿verdad? Porque para llegar al producto terminado necesitamos que esto pase desde evaluar la tierra donde se va a producir, ¿verdad?, la limpieza de la tierra, el sembrar la semilla, hasta cosechar y llegar al producto terminado, que en este caso puede ser arroz, puede ser frijoles, ¿verdad? En el caso del ganado, pues lleva otro proceso de producción. En el caso, ¿verdad?, de la ave lleva otro proceso de producción, de la pesca lleva otro proceso de producción, pero el sistema de acumulación de costos por proceso nos da la pauta de determinar en cada etapa cuál es el costo real, ¿verdad?, hasta llegar al costo de venta. Entonces, como usted está en cuarto año, voy a usar algunos elementos técnicos en la forma de hablar, pero si hay algo que usted no recuerda, algo que usted no comprende, ya sabe, usted me para y me dice: profesora, mire, ¿a qué se refiere con lo que usted me está explicando? Entonces, la base, necesita una información confiable. Eso hace la contabilidad agropecuaria: emitir una información confiable. ¿En base a qué? En base a un sistema de acumulación de coste. En este caso, generalmente se utiliza el sistema de acumulación por proceso para determinar en cada etapa los niveles de costo de la producción. Pero para eso nosotros tenemos que conocer el ciclo que conlleva.
cada producto, ¿verdad? Al que la empresa cosecha o que la empresa vende, ¿verdad? Entonces se necesita conocer ese sistema o esas etapas o ese ciclo de producción de la empresa. Entonces, si vos te fijas, una particularidad de este concepto es que se establece controles, dices, adecuados. ¿Por qué? Porque recordemos de que para nosotros, póngale que va a exportar X producto nicaragüense. Para exportar X producto nicaragüense en otros países, nosotros necesitamos pasar por un filtro de calidad, ¿verdad? Necesitamos pasar por un filtro de calidad. Entonces, en el momento del proceso productivo, tenemos nosotros que controlar esos estándares de otros países, en el caso que seamos empresas exportadoras, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿y para qué nos sirve? Para lo que nos sirve toda la información financiera, toma de decisiones. Entonces, como lo que está involucrado directamente son los costos de producción, entonces yo ahí sí veo si clasifiqué, que es lo que vos decías, si clasifiqué correctamente los costos directos, los costos indirectos, o clasifiqué correctamente lo que son los costos fijos y los costos variables. En el caso de las empresas, de estos tipos de empresas, hablemos de costos fijos y hablemos de costos variables, ¿verdad? Los términos directos e indirectos pues son más utilizados para empresas comerciales o empresas de servicio. Entonces, y aquí podemos también realizar un mejor presupuesto para la empresa, que eso lo va a hacer en el estudio de caso. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir rapidito. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad agrícola? Entonces, para dar respuesta a esto, ¿verdad?, tenemos que hacernos estas 3 preguntas que tenemos aquí. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y cuándo producir? Entonces, el empresario, el gerente que está a cargo de estos tipos de empresas debe de tener bien definido las características del producto y si los suelos son adecuados para el proceso productivo de lo que quiere producir. Por ejemplo, ¿a dónde nosotros producimos arroz? ¿A dónde se produce arroz en Nicaragua? ¿Cuál es la zona en Nicaragua donde se produce el arroz? ¿Sabes? Bueno. A ver, creo que es... A ver... Sí que es en el norte, pero no recuerdo el departamento. No sé si es Jinotega. Sí, bueno, está bien. Todas esas cositas, vamos a ver. Nosotros producimos en mayores proporciones el arroz en Nicaragua es en Sébaco, en Matagalpa. ¿Ven? Por las características y condiciones, ¿verdad?, climatológicas del departamento. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué producir? Lo primero que tenés que identificar, ¿a dónde están ubicadas mis tierras? Ponete que vos tenés tu tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a producir en esas tierras? Hay que hacer un informe técnico. ¿Qué es lo que puede producir mi tierra? Y una vez identificado, ¿verdad?, a través de este informe, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cuáles son los activos que yo necesito para poder lograr, ¿verdad?, de que este producto, de que esta semilla se desarrolle? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son esos activos? Entonces, ¿qué nivel de tecnificación? ¿En qué nivel de tecnificación voy a producir? ¿En el nivel de tecnificación 1? ¿En el 2? ¿En el 3? ¿Cuándo producir? Entonces, todas estas preguntas nos dan las pautas de ver cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en nuestra empresa o en estos tipos de empresas.
Y estas preguntas te dan la pauta de cuáles son las fases que debes de seguir en un proceso productivo. ¿Cuáles son las fases que debes de seguir en un proceso productivo? Te cuento un poquito. Mi familia es de Rivas, astillero, y se dedican a la pesca. ¿Ves? Se dedican a la pesca. ¿Qué producen? No producen nada, ¿verdad? El que produce es el mar. Ese es el que produce, es el mar. Sin embargo, si ellos no tienen, ¿verdad?, determinado las etapas de desarrollo de esos pescados, que generalmente ahí lo que se saca son macarela, pargo, ¿verdad? A veces se saca una chatarra que le dicen que esa no es no tiene muy buen precio en el mercado. Entonces debemos de conocer los tiempos de que en que estos productos en que estos pescados deben de reproducirse y respetar el tiempo de reproducción. Entonces, estos procesos productivos son bien complejos cuando realmente la empresa quiere generar rentabilidad. Entonces, ¿cuándo voy a producir? ¿En qué momento voy a pescar? ¿En qué momento voy? Entonces, ¿cuál es la alternativa que tienen estas empresas para dejar de pescar un tiempo y permitir el desarrollo del producto, ¿verdad?, para poder generar rentabilidad en la empresa? Te cuento un poquito, ¿verdad?, a lo que se dedica mi familia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué alternativas echa mi familia? Vos sabés, por ejemplo, que en la zona de arriba se ha desarrollado mucho el turismo, ¿sí? Ahí construyó hoteles, Los Pelas, Guacalito. Hay mucha inversión extranjera española, como Racho Santana, por ejemplo. Hay otros desarrollos de personas extranjeras norteamericanas, italianos, ¿verdad?, que han levantado ahí el turismo, por lo que a nosotros como familia pesquera nos da la oportunidad de ofrecer otros servicios que permitan un momento el desarrollo de estos productos y tener establecidos los tiempos de cuándo yo voy a producir. ¿Cuándo yo voy a producir, verdad? Y entonces, pero el que está en la zona conoce el medio ambiente, conoce la situación del medio ambiente, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos alternativas para que el desarrollo de las pescas se vuelva más productiva y más rentable. ¿Me vas entendiendo? Entonces, de esta manera hemos combinado tanto una empresa que se dedica a la pesca como una empresa que se dedica a la inversión turística. Hay una combinación ahí que nos permite cumplir con los objetivos, ¿verdad?, de estos tipos de empresas y por ende los objetivos de la contabilidad agrícola